¿Alguna vez has sentido curiosidad sobre el verdadero significado de la apostasía y por qué es un tema tan crucial en las Escrituras? La palabra apostasía, que proviene del griego apostasia, significa deserción o alejamiento. En el contexto bíblico se refiere específicamente al acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana, una desviación consciente y deliberada de la verdad revelada por Dios. Este concepto no solo afecta la dinámica de nuestra fe, sino que también tiene profundas implicaciones espirituales y teológicas. La apostasía es vista como un acto de rebelión contra Dios, un rechazo del sacrificio de Cristo y la gracia ofrecida a través de su muerte y resurrección. La Biblia está repleta de advertencias sobre la apostasía, destacando la gravedad de este pecado y las serias consecuencias que trae consigo. Los autores bíblicos nos exhortan a permanecer firmes en la fe, subrayando la importancia de la perseverancia y la vigilancia en la vida cristiana. Jesús y los apóstoles advierten repetidamente sobre los falsos maestros y profetas que desviarán a muchos de la verdad. Antes de profundizar en este tema tan importante, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. De esta manera, podrás seguir recibiendo contenido relevante y edificante sobre temas espirituales y bíblicos. Ahora, prepárate para un viaje revelador a través de las Escrituras, donde descubrirás la importancia de mantener una relación íntima con Dios y perseverar en la verdad hasta el fin. La apostasía, según las Escrituras, es un término cargado de significado y relevancia espiritual. La palabra apostasía proviene del griego apostasia, que significa deserción o alejamiento. En el contexto bíblico, la apostasía se refiere al acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana, una desviación consciente y deliberada de la verdad revelada por Dios. Este concepto es esencial para entender la dinámica de la fe y la perseverancia en la vida cristiana. La apostasía personal tiene implicaciones profundas en la relación del individuo con la salvación. Es un acto de rebelión contra Dios y su voluntad, un rechazo del sacrificio de Cristo y la gracia ofrecida a través de su muerte y resurrección. En la Biblia se presentan numerosas advertencias contra la apostasía, destacando la gravedad de este pecado. El libro de Hebreos, por ejemplo, advierte sobre las consecuencias de rechazar a Cristo después de haber conocido la verdad. Este alejamiento de la fe no solo pone en peligro la salvación del individuo, sino que también afecta a la comunidad de creyentes, sembrando dudas y desánimo. El Nuevo Testamento contiene múltiples referencias a la apostasía, destacando su importancia en la vida cristiana. Jesús, en los Evangelios, advierte sobre falsos profetas y maestros que desviarán a muchos de la verdad. En sus cartas, el apóstol Pablo enfatiza la necesidad de permanecer firmes en la fe, advirtiendo sobre aquellos que se apartan y siguen enseñanzas erróneas. La apostasía es vista como una señal de los últimos tiempos, un período de gran engaño y alejamiento de la verdad divina. La apostasía no es solo un problema individual, sino también colectivo. La historia del pueblo de Israel está llena de episodios de apostasía nacional, donde la nación entera se desviaba de la adoración verdadera de Yahvé para seguir a dioses falsos. Estos episodios eran seguidos de severos juicios divinos, pero también de llamamientos al arrepentimiento y la restauración. Este patrón se repite en la historia de la Iglesia, donde periodos de decadencia espiritual son seguidos por avivamientos y renovaciones. La apostasía personal y colectiva subraya la importancia de la perseverancia y la vigilancia en la vida cristiana. La Biblia exhorta a los creyentes a mantenerse firmes hasta el fin y a examinarse a sí mismos para ver si están en la fe. La vida cristiana es descrita como una carrera o una batalla, donde la perseverancia es esencial para alcanzar la meta de la salvación eterna. La apostasía, por otro lado, es un abandono de esta carrera, una rendición ante las presiones y tentaciones del mundo.
El estudio de la apostasía también revela la misericordia y la paciencia de Dios. A pesar de las advertencias y los juicios, Dios siempre ofrece un camino de regreso para el arrepentimiento y la restauración. El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento es claro. Dios no desea la muerte del pecador, sino que todos se arrepientan y vivan. Esta oferta de gracia está disponible incluso para aquellos que han caído en apostasía, demostrando el amor incondicional de Dios. La apostasía también nos desafía a examinar nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. Nos llama a la autoevaluación y al fortalecimiento de nuestra fe. En un mundo lleno de distracciones y falsedades, es crucial que los creyentes se mantengan arraigados en la verdad de la Escritura y en la comunión con Dios. La oración, el estudio de la Biblia y la participación en la comunidad de fe son medios esenciales para prevenir la apostasía y crecer en la fe. El fenómeno de la apostasía también tiene implicaciones escatológicas. Jesús y los apóstoles predijeron que en los últimos tiempos habría un aumento significativo de la apostasía. Este alejamiento de la fe es visto como una señal del fin de los tiempos, cuando muchos serán engañados por falsos maestros y doctrinas erróneas. Este aspecto escatológico subraya la urgencia de mantenerse vigilantes y preparados, viviendo cada día con la expectativa del regreso de Cristo. La apostasía es una llamada a la misión y el evangelismo. La presencia de la apostasía en el mundo y en la Iglesia nos impulsa a compartir el Evangelio con aún más urgencia, llamando a las personas a la fe genuina en Cristo. La misión de la Iglesia es proclamar la verdad de Dios y llamar a las personas al arrepentimiento y la fe, evitando así el peligro de la apostasía. El debate teológico sobre la apostasía es amplio y complejo, abarcando una variedad de puntos de vista sobre la relación entre la apostasía y la salvación. Algunos teólogos sostienen que una vez que una persona ha sido verdaderamente salvada, no puede perder su salvación. Este punto de vista, conocido como seguridad eterna o perseverancia de los santos, argumenta que la salvación es un don irrevocable de Dios y que aquellos que verdaderamente han sido regenerados por el Espíritu Santo serán guardados por el poder de Dios hasta el final. Sin embargo, otros teólogos creen que es posible para un creyente genuino apartarse de la fe y perder su salvación. Este punto de vista, a menudo asociado con la tradición arminiana, enfatiza la responsabilidad humana y la capacidad de elegir o rechazar la gracia de Dios. Los argumentos a favor de la posibilidad de que los creyentes apostaten a menudo se basan en advertencias explícitas de las Escrituras. Pasajes como Hebreos 6 del 4 al 6 y 2, Pedro 2 del 20 al 22, describen escenarios en los que personas que han experimentado la gracia de Dios y el conocimiento de la verdad pueden, no obstante, volverse atrás y caer en perdición. Estos textos son interpretados por algunos como evidencia de que la apostasía es una posibilidad real para los creyentes. Por otro lado, los defensores de la seguridad eterna argumentan que estos pasajes se refieren a individuos que nunca fueron verdaderamente regenerados, sino que solo experimentaron una forma externa de fe sin una conversión genuina. La apostasía puede manifestarse en diferentes formas, cada una con sus propias características y consecuencias. La apostasía teológica implica el rechazo de las enseñanzas originales de Cristo y los apóstoles. Esto puede incluir la adopción de doctrinas falsas que desvían de la verdad revelada en las Escrituras. La importancia de la doctrina verdadera es enfatizada en varios lugares de la Biblia, donde se advierte contra los falsos maestros que introducen herejías destructivas. La apostasía teológica no solo afecta al individuo que la adopta, sino que también puede tener un impacto devastador en la comunidad de fe, llevando a otros por el camino del error. La apostasía moral, por otro lado, se refiere al abandono de la santidad y una vuelta al pecado e inmoralidad. Esto puede incluir conductas vergonzosas y una vida de hipocresía,
donde la persona afirma ser cristiana, pero vive en contradicción con los principios de la fe. La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros de la inmoralidad y la necesidad de vivir una vida santa y transparente ante Dios. La apostasía moral no solo daña la relación del individuo con Dios, sino que también desacredita el testimonio del Evangelio ante el mundo. La apostasía espiritual implica una pérdida del primer amor y un descuido de la relación con Jesús. Esto puede manifestarse en una vida centrada en el mundo y un alejamiento gradual de Cristo. La Biblia exhorta a los creyentes a mantener su amor y pasión por Jesús, recordando que la relación con Él es el fundamento de toda vida cristiana. La apostasía espiritual puede ser sutil y progresiva, a menudo comenzando con pequeñas desviaciones que, con el tiempo, llevan a un alejamiento completo de la fe. Las advertencias bíblicas sobre la apostasía subrayan su origen demoníaco, describiendo cómo Satanás y sus agentes buscan engañar y desviar a los creyentes de la verdad. En 1 Timoteo 4, 1, el apóstol Pablo escribe que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este pasaje destaca la naturaleza espiritual de la apostasía y la necesidad de discernimiento y firmeza en la fe. La necesidad de transparencia y honestidad en la comunión con Dios es crucial para prevenir la apostasía. La Biblia llama a los creyentes a caminar en la luz, confesando sus pecados y viviendo en obediencia a la palabra de Dios. La vida cristiana es una vida de continua dependencia de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y permanecer fieles. El abandono de la santidad y el retorno al pecado pueden llevar a una vida de hipocresía, donde la apariencia externa de religiosidad esconde un corazón alejado de Dios. La Biblia denuncia este tipo de hipocresía, llamando a una vida de integridad y sinceridad. La verdadera fe se manifiesta en una vida transformada, donde los frutos del Espíritu son evidentes en el carácter y las acciones del creyente. La pérdida del primer amor y el descuido de la relación con Jesús son advertencias serias en las Escrituras. En Apocalipsis 2, 4 y 5, Jesús reprocha a la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer amor, llamándola al arrepentimiento y a volver a las obras que hacían al principio. Este llamado a la renovación del amor y la pasión por Cristo es crucial para evitar la apostasía espiritual. El debate teológico sobre la apostasía revela la diversidad de interpretaciones sobre la seguridad de la salvación y la responsabilidad humana. La apostasía teológica, moral y espiritual son aspectos diferentes pero interrelacionados de un mismo fenómeno, cada uno con implicaciones serias para la vida del creyente y la comunidad de fe. La Biblia proporciona advertencias claras y exhortaciones a la fidelidad, subrayando la necesidad de perseverar en la fe, mantener una doctrina verdadera, vivir en santidad y cultivar una relación íntima y apasionada con Jesús. En un mundo lleno de engaños y tentaciones, la llamada a la vigilancia y la perseverancia es más urgente que nunca, recordándonos que nuestra esperanza y seguridad se encuentran en Cristo, quien es fiel y poderoso para guardarnos hasta el fin. Las advertencias bíblicas sobre la apostasía son profundas y constantes, subrayando la importancia de tomar en serio las enseñanzas de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos alerta sobre los peligros del alejamiento de la fe y las consecuencias que este acto conlleva. Las advertencias no son meras sugerencias, son llamadas urgentes a la vigilancia espiritual y a la fidelidad continua. En Hebreos 3, 12 se nos advierte: «Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aleje del Dios vivo». Este versículo pone de relieve la necesidad de estar atentos a las señales de un corazón que comienza a endurecerse y a apartarse de Dios. Tomar en serio estas advertencias significa reconocer que la apostasía
no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que a menudo comienza con pequeñas concesiones. Puede empezar con un descuido en la oración, un desinterés en la lectura de la Biblia o una falta de participación en la comunidad de fe. Estas pequeñas desviaciones pueden parecer insignificantes al principio, pero con el tiempo pueden llevar a una desconexión total de Dios. La importancia de la perseverancia en la fe se destaca en pasajes como Hebreos 10, 23, que nos exhorta a mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. La Biblia también nos enseña a reconocer y evitar los pasos que conducen a la apostasía. En 2 Timoteo 4, 3 y 4, Pablo advierte que llegará el tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán sus oídos de la verdad, volviéndose a las fábulas. Este pasaje nos muestra cómo el deseo de escuchar solo lo que agrada a nuestros oídos puede llevarnos por el camino de la apostasía. Es crucial, entonces, buscar siempre la verdad, incluso cuando es difícil de aceptar, y estar dispuestos a ser corregidos por la palabra de Dios. Otro paso hacia la apostasía es el abandono de la santidad y la vuelta a una vida de pecado. En 1 Corintios 6, 9 y 10 se nos recuerda que los injustos no heredarán el reino de Dios. Esta advertencia subraya la importancia de vivir una vida de integridad y obediencia a los mandamientos de Dios. La santidad no es una opción, sino una necesidad para aquellos que desean permanecer en la fe. La vida cristiana implica una lucha continua contra el pecado y una dedicación constante a vivir conforme a la voluntad de Dios. El descuido de la relación personal con Jesús es otro factor crítico que puede llevar a la apostasía. En Apocalipsis 2, 4 y 5, Jesús reprocha a la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer amor. Este pasaje nos llama a examinar nuestro amor por Cristo y a renovar nuestra pasión y devoción hacia Él. La relación con Jesús es el fundamento de nuestra fe, y cualquier descuido en esta área puede resultar en un alejamiento gradual de la verdad. Es esencial mantener una vida de oración, adoración y comunión con Cristo para fortalecer nuestra fe y evitar la apostasía. El llamado a regresar a Dios es una constante en las Escrituras. En Joel 2, 12 y 13 se nos insta a volver al Señor con todo nuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Dios es siempre misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Este llamado a la restauración y la renovación de nuestra fe es una invitación a dejar atrás cualquier forma de apostasía y a reafirmar nuestro compromiso con Dios. La gracia de Dios es suficiente para restaurar incluso a aquellos que han caído profundamente en el pecado. Una oración de arrepentimiento y compromiso con Dios es un paso crucial para aquellos que desean evitar la apostasía o regresar a la fe. Esta oración debe ser sincera y reflejar un verdadero deseo de cambiar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Pedir a Dios que nos ayude a permanecer firmes y fieles es esencial para mantener nuestra relación con Él. En Salmos 51, David ofrece un poderoso ejemplo de una oración de arrepentimiento, pidiendo a Dios que cree en él un corazón puro y renueve un espíritu recto dentro de él. La Biblia también nos enseña sobre la importancia de la comunidad de fe en la prevención de la apostasía. En Hebreos 10, 24 y 25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino a exhortarnos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos proporciona apoyo, ánimo y corrección cuando es necesario. La Iglesia es un lugar donde podemos crecer juntos en la fe y ayudarnos mutuamente a permanecer firmes. Las advertencias bíblicas sobre la apostasía son un recordatorio constante de la necesidad de estar vigilantes y perseverar en la fe.
Nos llaman a tomar en serio nuestras vidas espirituales, a evitar los pasos que pueden llevarnos al alejamiento de Dios y a mantener una relación íntima y apasionada con Jesús. Reflexionar sobre nuestra verdadera condición espiritual y responder al llamado a regresar a Dios son pasos cruciales para evitar la apostasía y vivir una vida de fidelidad y obediencia a Dios. La oración de arrepentimiento y compromiso, junto con el apoyo de la comunidad de fe, nos ayudará a mantenernos firmes hasta el final. La apostasía, según las Escrituras, es un término cargado de significado y relevancia espiritual. Proviene del griego apostasia, que significa deserción o alejamiento, refiriéndose al acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana. Este concepto es esencial para entender la dinámica de la fe y la perseverancia en la vida cristiana. La apostasía personal implica una rebelión contra Dios, un rechazo del sacrificio de Cristo y la gracia ofrecida a través de su muerte y resurrección. La Biblia presenta numerosas advertencias contra la apostasía, subrayando la gravedad de este pecado y sus consecuencias espirituales. El Nuevo Testamento contiene múltiples referencias a la apostasía, destacando su importancia en la vida cristiana. Jesús, en los Evangelios, advierte sobre falsos profetas y maestros que desviarán a muchos de la verdad. El apóstol Pablo enfatiza la necesidad de permanecer firmes en la fe, advirtiendo sobre aquellos que se apartan y siguen enseñanzas erróneas. La apostasía no solo es un problema individual, sino también colectivo, como lo demuestra la historia del pueblo de Israel y la Iglesia. La apostasía puede manifestarse en formas teológicas, morales y espirituales, cada una con sus propias características y consecuencias. La apostasía teológica implica el rechazo de las enseñanzas originales de Cristo. La apostasía moral se refiere al abandono de la santidad y una vuelta al pecado, y la apostasía espiritual implica una pérdida del primer amor y un alejamiento de Jesús. Las advertencias bíblicas subrayan la importancia de la perseverancia y la vigilancia en la vida cristiana. El estudio de la apostasía revela la misericordia y la paciencia de Dios, quien siempre ofrece un camino de regreso para el arrepentimiento y la restauración. Reflexionar sobre nuestra verdadera condición espiritual y responder al llamado a regresar a Dios son pasos esenciales para evitar la apostasía y vivir en fidelidad y obediencia. La comunidad de fe también juega un papel crucial en la prevención de la apostasía, proporcionando apoyo, ánimo y corrección cuando es necesario. Gracias por ver este video. Si te ha parecido útil y quieres aprender más sobre temas espirituales y bíblicos, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.